Y llegamos al Fénix de los Ingenios, uno de esos personajes desmesurados y excesivos que no dejan indiferente a nadie, un verdadero genio de las letras y un hombre contradictorio, a la vez aventurero, soldado, sacerdote, vividor, mujeriego. Hablamos del mismísimo monstruo de la naturaleza, en palabras de Cervantes, Félix Lope de Vega y Carpio. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de Fuente Ovejuna y Félix Lope de Vega. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde tus oídos. Bienvenido. Lope de Vega nació en Madrid en el año 1562, en una familia de origen humilde y montañés, aunque él se jactó siempre de proceder de nobles antepasados. Tenía méritos de sobra para no necesitar los heredados. A los 5 años ya dominaba el latín y el castellano y componía versos, y a los 12 escribió su primera comedia. Estudió en el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid y en las universidades de Alcalá y Salamanca, aunque al parecer su desordenada vida le impidió obtener algún título, así que tuvo que buscarse una salida. Eligió la más común de la época: se alistó en el ejército. A los 21 años participó como soldado en la conquista de la Isla Terceira, en Azores. Cuando regresó a Madrid, continuó con su vida disipada, pero las cosas se le torcieron cuando su amante, la actriz Elena Osoria, le abandonó por un notable de la época, Perrenot Granvela. Como su orgullo no podía permitir de que tamaña afrenta quedara impune, se vengó haciendo circular unos versos difamatorios sobre ella y su familia. El resultado fue una condena del destierro. A partir de ahí, su vida entró en un torbellino. Participó en la Gran Armada que intentó invadir Inglaterra en el año 1588, se casó 2 veces, trabajó como secretario del duque de Alba, fue procesado por amancebamiento, tuvo varios hijos de distintas mujeres, se enemistó con Góngora y con Calderón. Toda una vida de desmensura, amores difíciles, escándalos soñados y rotundos éxitos teatrales. Se convirtió en el autor más querido y proclamado, recibido como un héroe popular en Madrid. En el año de 1614 decidió hacerse sacerdote, aunque ni lejos consiguió guardar el voto de castidad. Su vejez fue un calvario. Un amante se quedó ciega y se volvió loca. Un hijo murió en un naufragio. Una hija se escapó con un galán llevándose las joyas y el dinero. Y el 27 de agosto de 1635 murió en Madrid, sumido en la tristeza. Pero los madrileños lo despidieron acudiendo en masa a su entierro. La creatividad de Lope era asombrosa. Escribió unos 3000 sonetos, 6 novelas, 9 epopeyas y varios centenares de obras dramáticas, entre ellas la universalmente conocida Peribáñez y El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna, El Castigo sin Venganza, La Dama Boba o El Perro del Hortelano. Vamos a hacer nuestra primera pausa para pasar con esta obra que es la que pues nos corresponde para hablar el día de hoy, que es Fuente Ovejuna. Vamos a hablar de estos argumentos, de estos personajes que se desarrollan en esta obra muy bien hecha. Y pues les recuerdo que se suscriban a nosotros en nuestro canal de YouTube como Crónica Lunares de Sun,
que nos sigan en las distintas plataformas, que nos descarguen en las plataformas de audio y podcast. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. El tema de Fuenteovejuna es de los que aseguran el éxito, el levantamiento de todo un pueblo contra los abusos de su señor. La historia se enmarca en los años de la guerra civil entre Isabel de Castilla y Juana la Bertraneja, en el último tercio del siglo XV. El comendador, Fernán Gómez de Guzmán, señor de Fuenteovejuna, es un noble despótico y dominado por la lujuria que somete a las continuas vejaciones de sus vasallos. Además, es un felón que maquila contra los reyes católicos. Todo comienza cuando el comendador acude a Fuenteovejuna para convencer al maestre Girón, de la Orden de Calatrava, de que se una al bando de Juana la Beltraneja. Este así lo hace y parte con sus tropas a la ciudad real para tomar la ciudad. Pero mientras tanto, el comendador conoce a Laurencia, una hermosa muchacha labradora, y como el noble está acostumbrado a satisfacer sus caprichos sin parar, pues no se observan las consecuencias y se lanza sobre esa moza sin acordarle de preguntarle ante su opinión. A la muchacha no le hace ninguna gracia tanta atención no buscada, y solo la intervención de Frondoso, el enamorado de Laurecia, evita esa violación. Afortunadamente, un revés en la toma de la ciudad real obliga al comendador a abandonar Fuenteovejuna. Frondoso y Laurecia continúan su relación y deciden casarse. Hasta ahí todo va de maravilla, hasta que en la ceremonia se presenta inesperadamente Fernán Gómez de Guzmán, que abusa de Laurecia y encierra a Frondoso por habérsele enfrentado en el bosque, cuando se conocieron, con una ballesta. A partir de ahí, las cosas se complican. Laurecia se escapa y se encara con sus paisanos, a los que acusa de cobardía por quedarse de brazos cruzados, y tal es su ardor que consigue soliviantar al pueblo, que asalta la casa del comendador y en la refriega, este resulta muerto por la mano de Frondoso. Los reyes católicos envían un juez al pueblo para buscar al culpable, pues, aunque es enemigo, el comendador era noble y no se podía permitir sin más que el pueblo se tomara la justicia por su propia mano. Pero entonces sucede lo más asombroso. Cuando el juez pregunta, uno por uno, ¿quién mató al comendador?, todos responden lo mismo. Fuenteovejuna lo mató. ¿Quién es Fuenteovejuna?, replica el juez. Y la gente responde, todos a una. Así que los reyes no tienen otra opción que perdonar el crimen. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación. Espero que, pues, muchos de ustedes, yo quiero pensar que ya leyeron esta comedia trágica, y pues cómo esta unión sobre un mismo pueblo para protegerse entre sí mismos, pues se da al final esta respuesta, ¿no? Todos somos Fuenteovejuna. Pues claro, todos somos, ¿no? Todos somos parte de esta sociedad. Vamos a la pausa y regresamos. Fuenteovejuna está escrita en el año 612 en forma de verso. Tiene una estructura que sigue el planteamiento clásico de 3 actos. En el primero se presentan los hechos y los personajes. En el segundo se desarrollan los acontecimientos y en el tercero se resuelven.
Sin embargo, la obra tiene mucho de nuevo. La acción no transcurre en un solo día, como solía ser en la época, y el escenario tampoco es solo uno. Innovaciones teatrales que concuerdan con la forma de escribir de Lope, al que le gustaba reventar las fórmulas trilladas y experimentar nuevos caminos. De todas formas, lo esencial de la obra no es su estructura, sino la fuerza de la historia y el tratamiento de los personajes. Aunque intervienen mucho, se les puede decir que solo hay uno, el pueblo. Lope de Vega no busca retratar caracteres, sino reflejar el sentir popular y el espíritu de unidad, de comunidad. De esta forma consigue dar voz a los más humildes, convertirlos en los defensores del honor y de la justicia. Además, es una obra muy variada, que mezcla el lenguaje culto de los nobles con el habla rústica y las escenas de amor con las de tensión. El resultado es una obra madura, de lectura muy amena, cargada de tensión narrativa y de fuerza dramática, que supuso uno de los éxitos más celebrados del autor. Una obra que continúa representándose y cuyo mensaje no ha perdido vigencia pese al tiempo transcurrido desde que fue escrita. Y es que Lope de Vega fue con Calderón, al que no soportaba desde que de joven, allanó el convento en el que se hallaba recluida su hija, el maestro por excelencia del teatro barroco español. De él, dijo Tirso de Molina, el tercer gran maestro del teatro barroco, Lope de Vega ha elevado la comedia a tal punto de perfección y de sutileza que él mismo puede formar escuela. Al parecer, los genios del siglo de oro español tenían un carácter difícil. Eran extraordinariamente propensos a envidias, guerrillas inmisericordias y ataques versificados. Si Góngora no soportaba a Quevedo, Lope de Vega despreciaba a Góngora y se llevaba mal con Cervantes, que a su vez tampoco apreciaba demasiado a Lope, por cuya culpa había tenido que renunciar al teatro y concentrarse en la novela. Muestra del escaso aprecio de Lope por el autor del Quijote es el poema que le dedicó, que dice así: y este es tu Don Quijote baladí, de culo en culo por el mundo va, vendiendo especias y azafrán romí, y al fin en muladares parará. Pero a Lope no le bastaba con despreciar a sus colegas españoles. En su lecho de muerte, el famoso dramaturgo preguntó a quien le atendía cuánto tiempo le quedaba de vida. Cuando le dijeron que estaba en las últimas, Lope meditó sus últimas palabras, que fueron estas: está bien, lo diré, murmuró. Dante me pone enfermo, y murió. Lope de Vega era, como ya hemos comentado, un verdadero monstruo de la creatividad. Un autor fecundo como muy pocos, que ha dejado más de un centenar de obras de teatro. Cualquiera que haya disfrutado con Fuenteovejuna debería seguir con el resto de sus muchas obras, ya sea con las dramáticas, ya con las cómicas, pero si buscamos otro autor que siga una línea parecida, es necesario mencionar a Luis Vélez de Guevara, Guillén de Castro o el fraile Tirso de Molina, autor este último, entre muchas otras obras, de Don Gil y Las Calzas Verdes o El Burlador de Sevilla. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, los espero la próxima semana con La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Quiero pensar que muchas de las personas que nos escuchan aquí ya tienen una noción de esto, y si no, pues les recomiendo mucho que, pues cuando termine el programa, ahorita que ya va a terminar,
se den la tarea de buscar un poquito sobre su biografía, sobre sus obras, y pues nosotros